estamos conectando, a ver si probando. Hola Hola. Gus, ¿todo Hola bien? Andy. Veo bárbaro. Bien, buena Estamos luz. bien. Bien. Sí, ahí está. ¿Vos me ves bien? ¿Me escuchás bien? Sí, bárbaro, ¿vos? ¿En este Bien, nivel todo perfecto. de voz está bien? Perfecto. Bien. Yo te escucho bien. Hay algunos que se están empezando a conectar. Hola a todos. Si Hola a escuchan bien, todos. también nos avisen si hay algún inconveniente. Estamos conectándonos, haciendo ya las pruebas para arrancar en un ratito con el consultorio online con respecto a protocolos COVID-19. Tenemos aperturas, así que hola Pablo, que ahí está. Sí, Pablo también, si tenés alguna. Él nos tiene que enseñar también a nosotros, si Tal tiene que cual. participar de este consultorio. Pablo también resuelve consultas. Así que Hoy vamos es a ir dándole la bienvenida a 18, el todos. 25 está Javi, el 1 de agosto podría estar Pablo, lo podemos comprometer ahora. Bueno, en vivo, Pablo, te estamos comprometiendo a ver si querés participar de nuestro consultorio online el día 25. Eh, un poquito de Primero, presión primero. tenés que contestar ahora. El primero, perdón. El 25 está Javier. Sí, mira, ahí Sí, está. dice Pablo. Buenísimo. Hecho. Buenísimo, sí, tenemos un montón de cosas para hablar. Aparte, bueno, se van abriendo los distintos rubros en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es lo que más cerrado estaba, así que hay Ujú. muchas dudas. Nos fueron escribiendo durante la semana también distintas personas que tienen comercios, tanto de indumentaria, de perfumería, otro tipo también, bueno, peluqueros también, se abren las prácticas profesionales, qué pasa con los psicólogos, cómo vuelven a atender, si bien los odontólogos están atendiendo en emergencias, bueno, cómo empiezan a abrir también la atención los odontólogos. Bueno, un montón de cosas tenemos para hablar en esta media hora que vamos a ir dándolo también semana a semana para poder ir solucionando y que puedan también sacarse sus dudas, las inquietudes, todos aquellos que las tengan. Bueno, aquí estamos, en Bárbaro. I-26. Habíamos avisado que esto era 15:30, así que vamos a ir dando unos minutitos para los que ya se están conectando. Si tienen alguna duda, algo que quieren que tienen ganas de consultar, nos van también mandando preguntas, así podemos ir respondiendo. Ahí estamos, perfecto. Bueno, ¿nos escuchan bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Con el mate? Muy bien, yo ahora estoy con agua. Ah, muy bien. Yo tomo el último mate. Bueno, una de las inquietudes, por ejemplo, hoy estoy muy contenta porque fui tía y Sí, me han mandado fotos del felicidades. parto, toda la gente con barbijo en el medio del parto, bueno, también, ¿no? Todos Esta nueva, astronautas en el medio del parto. esta nueva realidad que estamos viviendo todos y a las que nos vamos a tener que adaptar creo que por bastante tiempo, ¿no? Exacto, así es, Agus. Esto es algo que llegó para quedarse. El coronavirus es un virus más dentro de la gama de la gripe, así que tenemos que empezar a acostumbrarnos a convivir, aparte con el sincitial, con las neumonías, con el coronavirus. Yo, bueno, recién que veía estas fotos que digo, obviamente me hice acordar, pensaba en mis partos, digo, esto de qué loco, no puedo, o sea, porque no poder darle ni tu primer beso a tu hijo en el momento Terrible. que nace, porque estás con barbijo, estas cosas las que nos tenemos que acostumbrar, ir a la parada de colectivo, tener marcados los lugares para mantener la distancia, subir, o sea, cuánto vamos a tener que mantener el subir por detrás, sentarnos en diagonal, respetar en todos lados los lugares donde nos podemos sentar, donde sí, donde no. Todo esto que va a ir haciendo a un nuevo hábito que tenemos que tener en cuenta todos, ¿no? También salir Exacto. vestidos, tenemos que salir con más, o sea, intentar tener menos billutería, menos cosas, menos accesorios, para que nada ande dando vueltas, que no toque ciertos lugares. Me empecé a replantear todas estas cosas, ¿no? Bien. Que nos empiezan a suceder. Bueno, vamos a ir dando comienzo más formalmente, que de a poco se están Bárbaro. conectando. Hola Ludmila, que también se conectó por acá. Eh,
nosotros somos el IAR, vamos a hacer una breve introducción de quiénes somos para aquellos que se están conectando también recién. Somos el Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres, que pretendemos de alguna manera generar y colaborar con distintas políticas para minimizar los riesgos de desastres, ¿no? Por lo general siempre cuando decimos desastres nos imaginamos inundaciones, terremotos, pero la pandemia también es un desastre. Exacto. Entonces, estamos en contacto todo el tiempo con distintos actores para ver cómo podemos también dar nuestro punto de vista para esta nueva realidad que se viene, que se va a llevar a cabo, cómo readaptar todos los hábitos, cómo readaptar también todas las actividades que se van a empezar a abrir para llegar a la nueva normalidad, como así lo establecen los funcionarios. Somos ambos miembros del IAR. Yo soy comunicadora social, pero quien es uno de los expertos, sobre todo en cómo hay que llevar a cabo estas cuestiones, es Andrés Dimitri, que es quien está del otro lado de la pantalla. Él es licenciado en enfermería, magíster en gestión de riesgo y emergencias y adaptación al cambio climático, promotor ODS y miembro de IAR, que obviamente es lo más importante. Totalmente. Así que les damos la bienvenida y bienvenida a todos los que se están uniendo de a poco a este consultorio sobre protocolos COVID-19, a ver cómo podemos empezar a readaptar esta nueva realidad. Yo recién, bueno, en esta charla previa, antes de arrancar oficialmente este consultorio, hablábamos de los nuevos hábitos que tenemos que empezar a incorporar. Vayamos por ahí a lo más puntual, que por ahí es lo que están esperando del otro lado, que es, bueno, yo tengo mi comercio, me habilitan a abrir. ¿Qué es o sea, cualquier tipo de comercio hay cosas que tienen que tener todos, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué es lo que todos de antemano tienen que tener ya hecho su protocolo? Desde la entrada, la distancia, delimitado, qué es lo que tiene que estar señalizado, lo que sí y lo que no, por ejemplo. Hay que tener en cuenta para los comercios tres componentes importantes. El primero es el cuidado al cliente. Hay que tener en cuenta que esto, como ya se dijo en muchas veces, no es una carrera, es una maratón de largo tiempo. Entonces hay que empezar a cuidar a los clientes también en estas cuestiones de la atención al público en casos de coronavirus. Entonces, esencialmente vamos a cuidar al cliente y que estos protocolos no lo asusten y prever siempre el tapabocas, el lavado de manos con el alcohol en gel que siempre tiene que estar al alcance. Y hay que tener en cuenta, en el caso de la indumentaria y del calzado, que no se puede probar. El otro aspecto importante es, tanto para el comercio como para el personal también tiene que prepararse y entrenarse para la atención al cliente, porque uno está acostumbrado como vendedor, a rodear al cliente por si necesita algo, y hoy hay cuestiones como el aislamiento preventivo, que lo necesitamos, esa distancia social que necesitamos con el cliente tiene que estar marcado. Y el otro punto es el espacio físico, que lo tenemos que delimitar desde la parte externa a la parte interna para ubicar a los posibles clientes, siempre teniendo en cuenta el aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde la parte externa, a 2 metros de distancia en la fila para esperar para ingresar, y al ingresar, bueno, hay que tener en cuenta la descontaminación del calzado y que el cliente solamente pida lo que va a comprar. Estamos en una fase en donde necesitamos adquirir lo que necesitemos, no es para ir de shopping, ni de compras, ni pasear. Vamos a comprar lo que necesitemos y inmediatamente nos retiramos. Hay que tener en cuenta que la capacidad máxima del local se disminuyó de 10 personas, por ejemplo, un local promedio, a 3 a 5 personas por vez. Y hay que tener en cuenta que el cliente tiene que ingresar, comprar, pasar por la caja y retirarse. Entonces lleva un tiempo de que si necesitamos acelerarlo para la gente que está afuera, sea consciente de que vayamos a comprar lo que necesitemos.
Esto Bueno, es primer paso básicamente entonces para para los los clientes, perdón, para para los claro, comercios, exacto. claro, y como cliente todos tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir a comprar lo que necesitamos y lo que ya sabemos, no ir y decir, bueno, por ejemplo, voy a la panadería, ay, bueno, y a ver, ¿qué más me puedo llevar? Y me quedo pensando, sino generar un ritmo para que no se acumule ni gente, ni, digamos, las colas cada vez sean más largas y que la gente después se empiece a amontonar. Hay que tener en cuenta que hoy, a 120 días post pandemia, Qué número. muchos locales ya tienen su página online. Entonces, seamos bichos nosotros, miremos antes en la página cuál es la oferta que tiene, hagamos todas las consultas necesarias vía internet y nos acercamos al otro día, si es necesario, a retirar o comprar lo que necesitemos en ese caso. Pero es parte de la cultura y de la conciencia de todos pensar también en el que tenemos al lado que puede ser un posible COVID asintomático y que nosotros, por esa acción de ir a comprar al comercio, nos contagiemos. Bien, bueno, entonces llego al comercio, ¿no? Voy, por ejemplo, llego al comercio, ¿qué tiene que tener el comercio para que yo pueda entrar? Por ejemplo, trapos de piso con agua y lavandina, digamos, El mojar con trapo de agua y piso con lavandina antes de agua y ingresar. lavandina, Vayamos como algunos en el paso a comercios, paso, bien. de afuera hacia adentro. Imprescindible acudir con tapabocas. Nosotros, cuidados, Primordial. siempre protegidos primero nosotros. Hacemos la fila como corresponde, cuando nos toque el momento de ingresar, seguramente el vendedor que esté ahí puede preguntarnos cómo nos sentimos, si hemos tenido fiebre los últimos días, y nos va a proporcionar el alcohol en gel para las manos y el rociador con agua lavandina o el trapo de piso para desinfectar los pies, el calzado. Estimo que depende de los espacios, harán Un circuito. un circuito para poder acceder a los diferentes productos que tiene el local hasta finalizar por la caja en donde bueno, hay que posicionar el método de pago y todo eso, hasta retirarnos. Recomendamos Cuando nos realizar la retiramos, circulación obligatoria, ¿no? exacto, sobre todo porque pensando siempre en ir a comprar lo que necesitamos. Porque si nos ponemos a tocar toda la ropa, todos los productos con nuestras manos, estamos tocando posibles centros en donde esté el COVID-19. Entonces, una vez que hacemos todo el proceso, el circuito, perdón, llegamos a la caja, proponemos el medio de pago, nos cobran, es imprescindible después de recibir el DNI y la tarjeta de crédito, por ejemplo, limpiarnos las manos nuevamente y salir del local. Entonces, pensándolo desde el punto de vista comerciante, lo ideal sería, sí o sí, poner el trapo de piso para el ingreso de las personas, el trapo de piso mojado con agua Alcohol y en lavandina, gel, alcohol en gel al accesible por todos ingreso, lados. Al ingreso, realizar y un si hay circuito. islas, también dejar alcohol en gel a mano, pues si vos tocas alguna cartera, alguna prenda o algo, te limpias la mano inmediatamente ahí y puedes seguir Perfecto. circulando. Exacto. Lo mismo, generar una especie de circulación obligatoria para Exacto. que la gente, digamos, no vaya y venga ni se choque, ni nada, por más que sean dos o tres personas, sino para generar, digamos, una circulación obligatoria para generar la compra, el pago y después la salida. Y la salida, exacto. Una de las preguntas frecuentes que estamos recibiendo, la plata, se puede, o sea, es transmisor, se puede rociar con el alcohol diluido del 70. ¿Qué pasa con el tema del contacto de la plata? Hay mucha incertidumbre con eso. Es recomendable que quien esté en la caja se quede en la caja. Ya el dinero papel ya de por sí es un vehículo transmisor de muchas enfermedades, así que esté el COVID o no, lo importante es que con nuestras manos no toquemos ni la boca ni los ojos, que sean posibles vías de ingreso. Se puede pagar con efectivo o con tarjeta, siempre hay que tener en cuenta que una vez que finaliza la transacción, el lavado de manos frecuente
y sobre todo hasta que lleguemos a casa y nos podamos higienizar, no tocarnos la cara con las manos que pueden estar contaminadas. En cuanto a cantidad de empleados, ¿no? De un comercio. Estamos hablando de comercios chicos, ¿no? No vamos a ir a Ujú. grandes cadenas, sino a comercios chicos. ¿Qué es recomendable? Digamos, que cada uno, como dijiste vos, el que paga, el que cobra, cobra y se quede en la caja, y la persona y una o dos personas más que atiendan a la gente, Que atiendan a las no, personas. no Hay, mucho más tampoco hay personal. muchos Y por ahí, inconvenientes. Sí. mm, con Estuve respecto a los turnos, digo. escuchando ayer con el tema de AMBA, es un lugar característico porque la gente de la provincia viene a trabajar a la capital. Y entonces, con la apertura de los comercios no esenciales, hay que tener en cuenta que el transporte público es solo para personas esenciales. Entonces, a estas cadenas o a estos comercios también se les va a dificultar el acceso de la gente que tiene que venir de provincia a trabajar. Por eso es importante en estas 2 semanas armar el plan de apertura previendo que estas 2 semanas trabaje la gente que vive en capital y que puede llegar por sus propios medios, en vehículo propio, en bicicleta o caminando, y prever para las próximas aperturas, fase 4 y fase 5, para después de agosto. Y Perfecto. teniendo en cuenta que la menor cantidad posible, porque así como le pasa al comercio, le pasa a los profesionales. No es lo mismo atender en una peluquería a 20 personas en un día a que tengas que atender a 5, porque tenés que espaciar los turnos, desinfectar cada vez que haces la acción. Entonces, hay que pensar que, como dije al principio, es una maratón a largo plazo. Empecemos de a poco. Seamos pocos nosotros también. Hay que tener en cuenta que la gente, y al principio van a querer salir todas, a comprar, a pasear, a la plaza. Bueno, hay que empezar a respetar los horarios que nos ponen los funcionarios y tener en cuenta que si no es necesario hay que quedarse en casa. Que si no es necesario hasta que se empiece a flexibilizar mejor la cuarentena. Hay que tener en cuenta que al 17 de julio, ayer tuvimos el récord de más casos en un día, 4.518 casos, previendo que estamos flexibilizando a fase 3. Entonces es todo un contexto que hay que pensar en 4.500 casos en un día, 2.000 en provincia fueron 3.002 casos y los Sí, otros 1.000 en capital. en Hay que ciudad, tener en sí. cuenta que estamos flexibilizando, pero los casos siguen aumentando. Estamos en invierno, eh, siempre fue crítico las camas en invierno, no solo por coronavirus, sino que el Por el sistema resto de las de enfermedades salud de ya la está época. saturado desde hace años y no se hizo una inversión adecuada. Hay que tener en cuenta que la pandemia lo que hizo fue prepararnos y aumentar el número de camas de UTI, por ejemplo, y esta fase 1 lo que hizo fue incrementar de 3.900 a 4.400 camas más de UTI para el AMBA. O sea, todas estas fases de confinamiento más estrictas sirven para preparar el sistema. No es el sistema Entonces, que queremos, hay que tener en cuenta que hay 1.000 camas para capital y las otras 3.000 para la provincia, cuando en la provincia vive un montón de gente. Entonces, para la conciencia propia, hay que quedarse en casa y salir lo necesario, ya sea a la lo actividad necesario. física. Hay que tener en cuenta que a partir del lunes la actividad física se flexibiliza en capital, pero no en provincia, de 18 a 10 de la mañana, y también se empiezan a flexibilizar la atención de los profesionales, que eso es algo Vamos a ese también para tener en punto. cuenta. Bien, Por ejemplo, se empieza a flexibilizar. Estoy pensando en las profesiones que tienen por ahí más contacto con por ejemplo, con el paciente o cliente. Kinesiólogos, sí, psicólogos, psicólogos, eh, masajistas, masajistas, odontólogos. odontólogos. ¿Cómo empezamos? ¿Con qué sistema de turnos?
cada cuánto tiempo les recomiendo dar un turno. Obviamente también depende de lo que dure la práctica de Exacto. de cada profesión. No es lo mismo lo que tardas en un odontólogo que tal vez en otro tipo de, digamos, de práctica. ¿Cuántas personas se me pueden generar en la sala de espera? Esas cuestiones, vayamos desgranando un poco eso, que son las nuevas preguntas que están empezando a surgir de los mismos profesionales que dicen, bueno, yo soy, por ejemplo, psicólogo, ¿cómo hago? ¿Atiendo a mi paciente a una distancia de 1,5 metros o pacientes, en vez de tener todos los turnos, obviamente pongo pacientes turno y medio para tener Ujú. tiempo para desinfectar en el medio? Bueno, Bien, pongamos el ejemplo de un consultorio modelo que tiene sala de espera. Hay que tener en cuenta que de la sala de espera, y para arrancar con la primera planificación, todo lo que sea revistas y medios gráficos que estén en el lugar ya no existen más. Esto es como los está. restaurantes. No hay más carta, todo QR y todo lo que podamos sacar, que sea un vehículo transmisor, se saca de la sala de espera. Si hay 10 sillas, se pueden usar la mitad. Es asiento de por medio y vamos a dar turnos a través de un sistema de turnos que puede ser manual, con WhatsApp, con una secretaria o por internet con un Ujú. formulario que determine el espacio entre práctica y práctica, incluyendo el tiempo de la desinfección del lugar y de la ventilación. Es ideal que después de cada paciente podamos abrir las ventanas y con alcohol diluido o con agua lavandina limpiar o el sillón de odontología o la silla en donde esté sentado el paciente, y que podamos ventilar toda esa zona. En caso de los psicólogos, hay que tener en cuenta que hay dos opciones y esto es a discreción de cada uno. Hay que tener en cuenta que el campo psicológico es particular porque uno cuando acude al psicólogo se manifiestan un montón de emociones y de rasgos en la cara o en la forma de hablar que el psicólogo necesita verlo. Entonces, si no vamos a usar el tapabocas, es preferible una distancia más racional, más de 2 metros, para que podamos tener más campo para que, por las dudas que lloremos, por ejemplo, Ujú. tengamos en cuenta de tener bolsitas descartables a mano para que el propio paciente pueda meter sus pañuelos y se los pueda llevar. Entonces hay que tener en cuenta todos esos tips y esos detalles. Hola. Se Ay, cortó. ¿estás ahí? Para Ahí está. Se había. prevenir la... sí, sí, sí. Para prevenir el contagio. Y esto va también para los odontólogos. Hay que tener en cuenta que también están en la primera línea de atención, que es la boca, que salvo urgencias es preferible no atender, pero en Ujú. caso de que tengamos una urgencia, bueno, aparte de que el odontólogo se viste, el paciente tiene que tener una bata, hacer un enjuague con una solución diluida que puede ser de iodopovidona o de agua oxigenada. No es recomendable la cloredexidina, y tener en cuenta que una vez que finaliza el proceso de atención, tengamos ese tiempo para ventilar. Entonces, repasando, consultorios, sala de espera, silla de por medio, podemos facilitar alcohol en gel como siempre. Hay que tener Ujú. en cuenta que es recomendable siempre llamar al paciente antes para ver si en los últimos 14 días tuvo algún síntoma que pueda prever un COVID asintomático, y en caso de que sea negativo, agendar la visita y esperarlo en la sala de espera. Tengamos en Tengo cuenta, entendido sí, que, perdón que te interrumpa, en algunos colegios o sociedades de profesionales están expidiendo una declaración jurada para que firme el paciente antes de exacto. ingresar diciendo que no tuvo ningún síntoma, que no, o sea, y teniendo en cuenta que tiene que respetar todas las condiciones que el establecimiento, el médico o el profesional le indique para poder ser atendido. Pasa lo mismo con las aperturas en los restaurantes, que te hacen firmar una declaración jurada
y con cuántas personas estás, porque en caso de que haya un brote o casos positivos, se pueda contactar a todas las personas que fueron ese día o al restaurante o fueron ese día al consultorio, ya sea al odontólogo o al psicólogo, y se pueda prever una cuarentena más estricta para que esta persona no pueda contagiar. Bien. Entonces, vamos haciendo repaso para las personas que también se van uniendo. Estamos hablando de protocolos, un poco de comercios y ahora estamos hablando de profesionales. Profesionales, al momento de dar turnos, tener en cuenta el tiempo que, aparte que dure la práctica, del tiempo de desinfectado antes del siguiente paciente barra cliente. Por ejemplo, dar turno por medio, tal vez, va a ser, limitar la cantidad. Nada de en salas de esperas, nada de en revistas, nada que tenga que ver con papel, siempre proveer alcohol en gel. También en los ingresos de los consultorios respetamos el tema del trapo con un poco de agua y Exacto. lavandina para que Sí, eso ingresen los es pacientes, para estándar para todos. todos. Exacto, sí, 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 sí. Señalicemos también las sillas. Digo, me Exacto. parece que está bueno, si por ahí silla por medio, pero si están muy juntas, por ahí fijémonos si es cada 2 sillas. Señalicemos las sillas donde se pueden sentar, a veces la gente Un metro y necesita medio entre pacientes. Así que hay que prever. Si tenemos sillas, esas que son pegadas una al lado de la otra, de quizás otra, cada 2 sillas. sean Si son dos. sillas individuales, ya podemos quizás movilizarlas y favorecer el distanciamiento social. Que cada paciente tenga la posibilidad de tener, depende obviamente del rubro, su bolsita individual si necesita tener pañuelos, descartar pañuelos descartables, cualquier cuestión que tenga que ver con lo que nosotros nos llevemos a la cara, boca o cuestión que lo podamos desechar en un lugar que el mismo paciente o se pueda llevar él mismo Exacto. o que se pueda Sí, para desechar. en caso de los consultorios, prever que si no tenemos pañuelos, que el paciente tenga, y sí la bolsita descartable para que el paciente se lo lleve. No nos vamos a quedar nosotros con ningún residuo. Lo Bien. ideal es que el paciente guarde su bolsita con los pañuelos y que lo descarte después en su casa. Bien, para tener en cuenta, ¿no?, algunas cosas que tenemos que ir teniendo. Señalética para el tema de los consultorios, para los comercios. Por ahí nos tenemos que hacer de algún de estos rollitos de bolsitas para tener, para que si el paciente Exacto. no trae su bolsita, entregarle su bolsita. Los rubros que necesitan los mamelucos o las batas para que el paciente se ponga. Todas esas cuestiones en las que tenemos que empezar a pensar. Yo, bueno, ¿qué rubro pertenezco? ¿Qué es lo que hace lo que pasa con Exacto. mi paciente o cliente? Y cómo lo tengo que atender y lo tengo que cuidar a él y me tengo que cuidar a mí. Siempre es cuidarse uno mismo, primero para poder cuidar al otro. Y esto tiene que salir desde los comercios y desde los consultorios también. Cuidar el consultorio porque, a ver, si ocurre un brote en ese consultorio se lo van a clausurar. Entonces, Totalmente. si preveemos que cumplimos con todas las pautas de desinfección y sanitización, tanto del consultorio, de la sala de espera, preveemos esta consulta previa con el paciente por si tuvo síntomas, eso nos va a dar un éxito para poder seguir atendiendo y seguir avanzando en fases, porque ya hay que tener en cuenta que estamos flexibilizando a fase 3 con un pico de 4.500 casos. Entonces, pensemos siempre en cuidarnos nosotros para poder cuidar al resto. ¿Cada cuánto se recomienda hacer, por ejemplo, la higiene de la sala de espera? ¿Cada cuántos Todo, pacientes pasan? y hay que tener en cuenta que lo ideal sería, si atendemos todo el día, no tengo en mente la franja horaria que se estableció para los consultorios. Lo ideal es hacerlo o 2 veces en el día o por lo menos una vez al día. Y si lo hacemos 2 veces a la mañana y después al otro día perdón, al final el Del día día. para arrancar al otro día con la sala limpia. Lo ideal es que sea frecuente y dependiendo de Cuanto cuántos más podemos pacientes desinfectar, tengas. mejor. Sí,
Hay que tener en cuenta de que no es lo mismo atender a 20 pacientes como atendíamos antes que a 3 pacientes en un día. Ujú. Entonces, siempre que hay que tener en cuenta la sanitización de por lo menos estos lugares una vez al día seguro. Y después un repaso. Y sí, bueno, después cada uno de los consultorios, cada vez Sí, que un bueno, paciente eso entre y ya, sale. eso sí, eso es entre pacientes, siempre. Perfecto. Ya nos van quedando 5 minutos para las 4 de la tarde, que nos siguen llegando algunas consultas. Repasamos entonces, por ejemplo, también abogados. ¿Qué pasa con los expedientes? Los abogados tienen permitido abrir una vez, o sea, Una vez a tener la una vez semana. por semana en sus respectivos lugares y después el resto bueno, de los días de manera virtual. Como ese día que los abogados trabajan con mucho expediente, con mucho papel, ¿cómo manipulamos eso? Hay que tener en cuenta que esta cuarentena larga nos sirvió para adaptarnos a trabajar de manera digital. Entonces, ya hace varios años que muchos expedientes son digitales eh, y que en todo caso que tengamos que prevalecer con el expediente papel, eh, la opción de ir una vez a la semana hace que por lo menos estemos el menor contacto nosotros posible con la cantidad de expedientes que pueden tener bichos y con la cantidad de clientes que podamos atender, siempre previendo que la atención online es la preferible, tanto para los abogados como los psicólogos Para y en todo todo lo que se pueda. caso para todo lo que se pueda. Y si es factible, es recomendable la digitalización de ese expediente, como está ocurriendo en los últimos meses en la parte judicial, eh, y lavarse las manos. Lavarse las manos, el tapabocas, hay que tener en cuenta que estamos sacudiendo hojas, que estamos levantando los gérmenes al ambiente y que lo podemos respirar. Entonces, tapabocas, áreas ventiladas y lavado de manos. Podemos, mira, dijiste algo que yo no me había puesto a pensar en ningún momento. Yo pensaba en el papel, en el contacto, ¿no? Yo digo, bueno, el contacto, me toco la cara. Ahora, si yo justo no sé, sacudo un papel o lo apoyo, o sea, se puede levantar el germen del papel al aire un rato hasta que vuelva a caer. Pasa lo mismo cuando nos sacamos el barbijo. Hay que tener en cuenta que lo tenemos que sacar desde las orejas hacia adelante y no romperlo, por ejemplo, porque si lo rompemos o lo sacamos fuerte o tironeamos, estamos sacudiendo todo lo que el barbijo El barbijo contiene. atrapó, exacto, y que lo podemos respirar. Entonces, todo lo que podemos agitar y que quede en suspensión en el aire, hay que tener cuidado. Por ejemplo, los expedientes. Bueno, datos para los que trabajan con papeles, con abogados. Bueno, si estoy solo, digo también, ¿no? Con expedientes con papel, uso el tapabocas. Sí, Porque uno por lo general si está solo no usa el tapabocas. a ¿Qué ver, pasa en estos casos donde hay que tengo tener, mucho manejo de papelerío? hay que tener en cuenta cuándo vino el papel y de dónde. Porque si el papel yo ya lo tengo hace rato, no dura tantos días el virus en el papel. Y ya los estudios posteriores han dicho que no dura tanto tampoco en la superficie. Hay que tener en cuenta que el papel es particular porque no podemos rociarlo con lavandina porque se nos moja. Claro. Entonces, si el papel viene, bueno, lo vamos a dejar a un costado para orearlo, ventilarlo y ver cómo desinfectarlo y sí usar el tapabocas para evitar en ese aleteo de las hojas que podamos respirar algo. Porque es un dato que creo que no tenemos en cuenta y nos pasa a todos, los que trabajamos sobre todo con muchos papeles, yo soy comunicadora, siempre imprimo cosas, o me traen cosas de otra oficina, y por ahí uno al estar recibe, lo deja, y al momento de ponerse a leer, por ejemplo los que usamos lentes,
A veces nos sacamos, si estamos solos nos sacamos el tapabocas porque estamos más cómodos para leer con los lentes el tapabocas y a veces se nos complica. Te sacás y por ahí agarraste de golpe el papel que recién te trajeron, no te diste cuenta, como que se puede haber levantado. Digo, me parece que es un dato que está bueno tener en cuenta para todos, el tema Hay de que tener en manipular cuenta papeles. el lavado de manos frecuente y no te tocas de el papel a la cara. Eso es una gran barrera que tenemos que hacer imaginaria de si estamos trabajando con el expediente que recién llegó, lavarnos las manos y después rascarnos el ojo, la nariz o la cara. Lo más importante es evitar ese contacto cercano entre lo que recién llegó con las vías respiratorias, que son las que son la vía de ingreso del coronavirus al cuerpo humano. Andy, ya para ir terminando, que ya son las 4 de la tarde y es ¿Ya el tiempito pasó? que Oh, siempre tan rápido. disponemos. Sí, rapidísimo. ¿En qué por ahí profesiones o en qué servicios recomendás aparte del tapabocas utilizar la máscara? ¿Te tenemos ahí? Ay, se nos tildó Andy. A ver, ahí está. A ver, ay, sí, te nos habías tildado. Justo, justo entró una llamada, disculpen. Ah, Eh, en el caso de la máscara, es preferible, primero en el personal sanitario, porque son los primeros que defensa, y después a ver. el resto. Yo he visto en la gente en la calle, gente que sale con la máscara y el barbijo a tomar el colectivo. Es independiente de cada uno. Lo que sí es esencial que el personal que esté en contacto, la máscara sea parte del equipo de protección personal para ese recurso que está en contacto directo con el coronavirus, porque es una barrera íntegra de todo lo que es la conjuntiva, las mucosas respiratorias y la saliva. Perfecto. Bueno, ya bueno, llegamos a las 4 de la tarde. Para los que algunos se siguen uniendo, les comentamos que ya estamos finalizando un consultorio en vivo que hicimos sobre los protocolos de COVID-19, que arrancamos hablando un poco de los comercios en general, lo que hay que saber como básicamente, y algunas cosas más puntuales para lo que es la práctica profesional, por ejemplo, ahora de abogados, odontólogos, psicólogos, kinesiólogos y demás. Nos queda mucho por hablar, hay muchas cosas, muchas preguntas, muchos rubros lo que tiene que ver con la industria, con sectores más profesionales, con otros rubros profesionales, a eso me refiero. Así que a todos les decimos que el sábado que viene vamos a continuar con este consultorio protocolos COVID-19. Para los que tengan alguna duda, tengan ganas de hacernos consultas, lo pueden hacer tanto vía Instagram, por Sí. supuesto, a contacto por mail, a contactoyard@gmail.com. Andy, si vos querés dar alguna vía también de comunicación para que alguno quiera Con que consultarte se algo en conecten particular. al IAR o por Instagram estamos en contacto. Y cualquier cosa, bueno, estamos siempre a disposición desde el Instituto Argentino para la Reducción de Riesgo de Desastre para cualquier consulta que tengan duda, pero este consultorio lo vamos a repetir también el sábado que viene junto a Javier Dacuña, que también tiene como otra pata también más a lo industrial. Y luego ya lo comprometimos a Pablo para el primero de agosto, ¿era, no, Andy? 1 de agosto. Para el 1 de agosto. Ya estuvo Pablo hablando con nosotros en Ya nuestras estuvo charlas Pablo. diarias hace tiempo, que nos dio un montón de información acerca de cómo manejarnos en la vida cotidiana, que creo que Pablo nos puede ayudar mucho también por ese lado, en esos cuidados personales que tenemos que tener con respecto a la hora de salir, eso que decíamos también al comenzar. Salimos con una mochila, salimos con menos, llevamos lo puesto, nos llevamos las cosas en el bolsillo lo mínimo que necesitamos. ¿Qué pasa con sobre todo las mujeres? Collares, billutería, bueno, todo eso, ahí Pablo
Ya lo Ahí estamos pones comprometiendo para que nos pueda ayudar a ver también nosotros cómo nos cuidamos desde ese punto de vista. 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde, así que hemos pasado este un placer. consultorio. Un placer, Andrés. Andrés Dimitri, Placer, licenciado Agus. en enfermería, magíster en gestión de riesgos de emergencias y cambio climático y miembro IAR, así se Ya. dice, promotor ODS. Tenemos un montón de títulos para, para poder decir, así que un placer compartir este ratito con vos y con todos ustedes que se unieron desde el otro lado. Este consultorio lo subimos igualmente también en las redes sociales para que puedan, si no lo pudieron ver todo o estuvieron un ratito y también tuvieron que hacer otra cosa, lo puedan repasar o si tienen dudas de lo que escucharon, lo puedan repasar y ver. Así que un gusto Dale. haber compartido este momento y nos reencontramos el Un sábado que placer. viene con más Gracias. consultorio IARD Protocolos COVID-19. Gracias, Agus. Un saludo para Nos todos. vemos Que a tengan un buen todos. fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.